tal, Mauro? Todo muy bien. ¿Tú qué tal? Todo bien también, muchas gracias. Gordon, vimos hasta mediados de agosto una recuperación en los índices accionarios mexicanos. Imagino que parte de esto sea por el desempeño de activos internacionales, pero también por señales económicas y políticas con un sesgo positivo en el margen. Entre ellas, la recepción positiva de la reunión de Trump y AMLO en julio, la agenda pro mercado para capturar los eventuales cambios logísticos de empresas americanas por la disputa con China, y finalmente el apoyo político a una reforma de pensiones potente que valida el sistema actual. ¿Qué ha pasado estas semanas que hemos visto un retroceso en los activos financieros mexicanos? ¿Cuál es tu visión de mediano plazo? Sí, perfecto. Sí, tienes toda la razón. Y yo, de hecho, agregaría un punto a la lista de los comentarios positivos, que es una reforma al sistema de pensiones en México, que creo que es bien importante porque a diferencia tal vez de lo que se ha visto en Sudamérica, esta reforma más bien tiene como diseño un redoblar las apuestas a un sistema manejado de forma privada a través de las AFORES, ¿no? Que son nuestras AFPs, y que creo que eso valida un poco que fuera de ciertos temas como el energético, este gobierno en general no tiene problemas con la iniciativa privada, ¿no? Incluyendo en el sector financiero. Yo creo que lo que ha pasado en las últimas semanas también en parte responde a lo que ha pasado a lo mejor más recientemente en la parte global, la corrección que hemos visto en Estados Unidos. Creo que también me da la impresión que cuando uno habla con inversionistas locales, tanto institucionales como más retail, sigue habiendo bastante escepticismo o cautela frente al entorno económico. Digo, recordemos que México va a sufrir una de las recesiones globales más pronunciadas a raíz del COVID, pero también yo creo que uno de los rebotes más discretos, ¿no? Pues creo que hay algo de escepticismo en la parte económica, obviamente creo que hay algo de preocupación en la parte política, y creo que en la parte política en particular estamos viendo que se está polarizando un poco el ambiente de cara a las elecciones intermedias de junio del 2021, que claramente todos los actores políticos ya están muy claramente con eso en mente. Y tuviste además en estas 2 o 3 semanas algunas declaraciones por parte del ex presidente de Pemex, que está participando en una investigación, no creo que tan profunda como la Lava-Jato en Brasil, pero sí de tipo corrupción, en donde claramente se ve que AMLO la va a utilizar como una de sus cartas frente a esas elecciones intermedias, y creo que ha preocupado un poquito al mercado en el sentido de que podrían polarizarse aún más las cosas. Mirando las elecciones americanas en noviembre, es fácil recordar que México fue una de las principales víctimas del discurso nacionalista de Trump durante su campaña de 2016. Considerando que Biden está liderando las encuestas y las apuestas de expertos en análisis político electoral, ¿cómo cambia el escenario para la economía mexicana si se da un cambio de gobierno en Estados Unidos? ¿Qué pasa si las encuestas fallan? Mira, yo creo que, digo, en general los activos mexicanos, si uno ve históricamente, no se comportan muy bien en un momento de elección en Estados Unidos. Y creo que es lo mismo también para los mercados financieros en Estados Unidos. Generalmente hay algo de incertidumbre con el resultado, y eso obviamente genera algo de volatilidad. Yo creo que el consenso en México, curiosamente, es que a pesar de lo que describiste muy bien, que México fue parte de la tormenta de las elecciones del 2016 y en particular Trump, yo creo que con un discurso muy negativo hacia México, tanto en el tema migratorio como en el tema comercial. Yo creo que si tú hicieras un sondeo con inversionistas en México y en particular diría yo con el sector privado, con los grandes empresarios, yo creo que el consenso hoy es que para México tal vez sea mejor que gane Trump, irónicamente, en el sentido en que parece tener una muy buena relación con AMLO. Lo mencionabas en la pregunta anterior, la visita a Washington fue un éxito, y queda claro que hay algunos temas que importan mucho al empresariado mexicano, en donde AMLO tiene muy claro que no puede pasarse más de cierta raya sin que Trump reaccione, ¿no? En el tema de contratos, en el tema de comercio, y que mientras cumpla con ciertas promesas en esos temas y en temas migratorios, la relación entre México y Estados Unidos, y entre AMLO y Trump en lo particular, va a ser buena. Y por otro lado también se ve en general que AMLO sí le tiene respeto o temor a Trump, y que de cierta forma eso puede funcionar como un contrapeso adicional que hoy no tiene muchos de ellos porque pues, el Congreso lo controla su partido Morena, ¿no? Yo soy un poco más de la opinión que creo que en el largo plazo es mejor para México que gane Biden, porque creo que, aunque bien es cierto que Trump va a estar presionando en algunos temas en particular,
Si la preocupación que tenemos de largo plazo en México del resultado de la administración AMLO puede ser un empobrecimiento de la arquitectura institucional de México, siento yo que esas instituciones probablemente se vean mejor preservadas con un gobierno normal, digamos, más normal históricamente, del otro lado de la frontera, que no solamente le ponga presión al gobierno mexicano en temas comerciales o de negocios, pero también en temas de libertad de prensa, pulcritud de las elecciones, derechos humanos e incluso temas también ambientales. Entonces yo creo que en el largo plazo probablemente para México sea mejor que ganara Biden, pero creo que curiosamente el consenso en México desde el punto de vista empresarial es que es mejor, por lo menos nos eliminaríamos un factor adicional de incertidumbre si gana Trump la elección. Finalmente, y considerando el punto anterior, podemos ver que las valorizaciones de los activos mexicanos, tanto su moneda y al parecer la bolsa, se ve muy castigada en términos relativos respecto a su historia y los mercados emergentes. Si bien se entiende que hay riesgos relevantes como la situación financiera y de gobernanza de Pemex, a lo cual se suma la abrupta caída en el precio del petróleo a nivel internacional, más el potencial de pérdida de grado de inversión, ¿consideras que hay un castigo excesivo y vale la pena tomar el riesgo e incrementar la exposición en el contexto de un portafolio internacional de acciones o moneda mexicana? ¿Cuáles son los sectores o compañías, si puedes nombrar 2 o 3, donde ves oportunidades más claras de hacer esta apuesta? Mira, Mauro, yo diría que yo no sé si estoy tan de acuerdo con el punto de vista de que las valuaciones de equities estén tan castigadas, porque creo que me parece a mí que aunque el consenso de expectativas para las utilidades en México para el 2020 yo creo que ya más o menos reflejan la realidad, creo que para el 2021 siguen muy optimistas. De hecho, si uno agarra el consenso, el mercado hoy espera que las utilidades del 2021 rebasen a las del 2019 en más de un 30%, lo cual me parece muy optimista. Esa expectativa no la hay ni siquiera en Estados Unidos. Entonces yo creo que si uno ve un PE un poco más ajustado a una realidad en utilidades para el 21, pues México anda transando en el orden de 14 veces. Históricamente ha transado en 15, pero ha estado en 14 veces en promedio desde que AMLO es presidente. Entonces, el mercado como tal no lo veo tan barato. La moneda estoy de acuerdo contigo. Y el otro lado donde creo que se ve atractivo es en tasas, ¿no? Yo creo que si uno ve la tasa a largo plazo en México, la tasa fija a 10 años, te está pagando el 6%. Y en las tasas cortas, también a 4,5%, creo que hay espacio para que con el tiempo Banco de México siga reduciendo las tasas. Entonces, en ese sentido, yo diría que el sector que más nos gusta, desde el punto de vista de equities, que justamente está vinculado al tema de tasas, es el inmobiliario, el real estate. Y en particular, el que me gusta a mí, el segmento, es la parte industrial. Recordemos que en México la parte industrial, a diferencia de otros mercados de América Latina, tiene más que ver con manufacturas que con logística. Porque México, como sabes, es un país altamente exportador. Si uno agarra la suma de las manufacturas del resto de Latinoamérica, de exportaciones de manufacturas, y las multiplica por 2, no llega al nivel de exportaciones de México. Y más o menos el 70% del segmento de real estate industrial le da servicio a clientes de manufacturas, el otro 30% a temas de logística. Y yo creo que en ese tema de manufacturas, de alguna forma, el sector se vuelve un proxy a la parte exportadora de la economía, que va bastante bien. Son contratos dolarizados que tienen poco que ver con la parte cíclica en México desde el punto de vista de los mercados subyacentes de los productos que producen y de los mercados a los que atienden. Y tiene también, yo creo que la ventaja de que pues, México, con la disputa entre Estados Unidos y China, y con ya el USMCA, el tratado que reemplaza NAFTA, ya funcionando, pues creo que debería ser de los principales beneficiados de este nearshoring o reshoring que estamos viendo a nivel global, ¿no? Entonces, si uno ve las valuaciones para ese segmento, estamos hablando de cap rates implícitos de 7, 8, dividendos, yields de dividendos de entre 7 y 8, y en particular las empresas que nos gustan ahí son Vesta, Fibra Prologis y Fibra Macquarie. Yo diría que ese es nuestro sector favorito en un contexto mexicano. Muchas gracias, Gordon. Que estés muy bien. Un placer, que estés muy bien. Un abrazo.